Ha sido una noche espantosa, hermano. Llovió como si hubiera un torneo de grifos, pero no fue agua. Fueron golpes los que llovieron. Date una vuelta por la plaza y verás sobre los charcos maduros del cemento a los estudiantes apaisados. De lo que yo hablo es de estudiantes que esta noche fueron heridos en la Plaza Mayor. Hablo de estudiantes muertos. Hablo de estudiantes que han desaparecido llevándose en el corazón un armisticio diminuto. Nada tiene remedio ya. Lo único que queda es empeorar las cosas. Tratar de mejorar algo o creer que se puede mejorar. Es seguirle el juego a esos cabrones. Fernando del Paso, Palinudo de México. Muy buenas tardes. Vamos a dar continuidad a este coloquio de aniversario, 25 años, con la presencia del escritor Ignacio Padilla. Toda referencia a Ignacio Padilla nos lleva, en principio, a uno de los escritores más notables del México de entre siglos, y seguramente aún más allá. Nacido en el Parteaguas de 1968, su obra ha seguido por dos senderos que se bifurcan, al tiempo que también se complementan con acierto, la creación literaria y la investigación académica. La primera, desde una rama llena de frutos extraordinarios, conjugados entre las fuentes tradicionales y la estética de la modernidad. La segunda, a partir de un centro magnético que también sobresale entre otros, la reflexión cervantina. Seguramente se trata del mismo camino, la imaginación narrativa y el pensamiento crítico que se desprenden de la radiante poética de los territorios de la Mancha, como ya se dijo esta mañana. Una trayectoria, subrayo, representada al final por una veintena de premios nacionales e internacionales que abarcan toda una diversidad de géneros. Premio Nacional de las Juventudes, Alfonso Reyes, en 1989. Premio Juan de la Cabada, en 1994. Un gran año para Ignacio Padilla, el 94. Premio Nacional de Novela Juan Rulfo, ese mismo año. Premio Nacional de Ensayo Literario Malcolm Lowry. Premio Gilberto Owen, esto ya en 1999. Premio Nacional de Ensayo José Revueltas, también en el 99. Premio de Novela Primavera, lo que le dio una amplia difusión en el año 2000 por Anfitrión. Premio Nacional Luis Cardosa y Aragón para Crítica de Artes Plásticas, ya en el 2008. Premio Juan Rulfo de Cuento de Radio Francia Internacional, también ese año. Premio Málaga de Ensayo en el 2008. Premio Nacional de Ensayo Estación Palabra, Gabriel García Márquez. Premio Iberoamericano en el 2010. Premio Debate Casa América en el 2010 también. Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos en el 2011. En favor del tiempo, la lista descrita, créanmelo ustedes, es solamente representativa, no son todos los premios. Al recuento lo acompañan asimismo motivaciones de la más variada índole, de los relatos de un lenguaje barroco hasta la entonación oral y llamativa de los cuentos infantiles, pasando por la suplantación de identidades en los tiempos de los nazis, el viaje por las escalas dantescas y los fascinantes apocalipsis del presente, por solo enfatizar algunas notas de sus contenidos. Integrante de la llamada generación del crack, Padilla ha dedicado un buen número de páginas, como ya se dijo, al Quijote. En 2003 publicó El Diablo y Cervantes, si bien antes y después de ese año se apunta y desarrolla en sus páginas la misma materia. Por ejemplo, más recientemente, en 2011, en su discurso de ingreso como miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua, su atención aborda las relaciones entre el célebre alcalaíno y la academia. Fui a Salamanca porque me dijeron que por allá había pasado el autor del Persiles, un tal Miguel de Cervantes, dijo con evidentes ecos rulfianos en aquella ocasión. Traducido al inglés, francés, italiano, ruso, griego, coreano y sueco, entre otros idiomas, en su producción igualmente destacan
El año de los gatos amurallados, las antípodas y el siglo, el androide y las quimeras, las tormentas del mar embotellado, la isla de las tribus perdidas. Catedrático y diplomático, nuestro autor es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, maestro en Letras Inglesas por la Universidad de Edimburgo y doctor en Literatura Española por la Universidad de Salamanca. Recordamos el beneplácito de don Eulalio Ferrer, luego de escuchar las palabras de Ignacio Padilla hace unos años, no tantos, en otras ediciones de estos coloquios. Yo lo recuerdo a don Eulalio ponerse de pie después de una de estas disertaciones, de las dos que ha tenido Ignacio Padilla aquí. Hoy participa con la conferencia magistral Los demonios de la noche, fantasmas y estantiguas en la obra de Cervantes. Con ustedes, con nosotros, el escritor Ignacio Padilla. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por esta generosa y desde luego inmerecida y excesiva presentación. Gracias, por supuesto, a mis queridísimos amigos del Museo Iconográfico del Quijote por darme una vez más la oportunidad de estar aquí con ustedes en este coloquio, siempre a la sombra luminosa de nuestro querido y tan llorado maestro y amigo don Eulalio Ferrer. Hará, yo creo que 10 o más años que estuve aquí con ustedes, todavía en presencia de don Eulalio, hablando sobre las dudas que me atreví a expresar sobre la capacidad aritmética de Miguel de Cervantes, y más adelante en 2006 presenté a todos mis amigos de Guanajuato un catálogo de juguetes cervantinos de la edición 2006. Y bueno, ahora en esta ocasión, una vez más, estoy encantado y desde luego otra vez nervioso por la oportunidad y el reto que me dan de estar frente a mis amigos y maestros cervantistas, don Antonio Reyazas, que fue sinodal y testigo de la casi masacre que fue mi examen doctoral en la Universidad de Salamanca, mi querida Ruth Fiennes, que fue mi magnífica anfitriona en la Cátedra Rosario Castellanos en Jerusalén, y bueno, a todos queridos, admirados maestros, amigos, muchísimas gracias por la oportunidad que le dan a un insecto de hablar ante un panel de entomólogos. Quizá algunos de ustedes sepan que mis humildes y esporádicas aproximaciones al universo entrañable de Miguel de Cervantes tienen que ver sobre todo con su pensamiento religioso y su pensamiento supersticioso también, por qué no decirlo. Y últimamente, si bien en otras ocasiones he trabajado sobre todo sobre diabología e infernología, últimamente he derivado en otros monstruos. En este caso, los monstruos de los que quiero hablarles son los fantasmas. Los fantasmas en la obra de Miguel de Cervantes. Fantasmas, comienzo por hablar de fantasmas individuales, el fantasma como una entidad solitaria, más adelante como un pequeño grupo, una pandilla de fantasmas. Y si bien tenía pensado hablar de las estantiguas, de los ejércitos fantasmales, apenas tocaré el tema, esto porque además acabo de enterarme que también mi admirado maestro Javier Blasco va a hablar de encantadores más adelante. Entonces eso me ahorra a mí, me obliga a no entrar en el tema de las estantiguas, que es el punto donde, a mi entender, podrían confluir las legiones fantasmales con las legiones de encantadores. Pues bueno, eso es de lo que voy a hablar. En su estudio sobre el fantasma decimonónico, Sansu pregunta: ¿cómo definir aquello que carece de una realidad probada, lo que no cualquiera puede ver? La pregunta es origen y producto de una nómina de seres ultramundanos tan opulenta como imprecisa, bien como que su objeto es por antonomasia esquivo. La literatura
y sus raíces orales se entretienen en esta ambigüedad lógica, ontológica y teológica del fantasma, para generar vocabularios infestados de no muertos, de casi muertos y de apenas muertos. Entre los espectros del Hades y la Santa Compaña, desde los convidados de piedra hasta la Llorona y las volátiles del romancero, nuestros relatos están sobrepoblados de visiones ultramundanas que delatan nuestra obsesión por creer que de veras existe un estado transitorio entre el ahora mismo y el para siempre. Del sinfín de alegorías definitorias del fantasma, no conozco una, a mi entender, más pertinente que la de James Joyce. Y cito, ¿qué es un fantasma?, se pregunta Stephen Dedalus. Un hombre que se ha desvanecido hasta ser impalpable por muerte, por ausencia, por cambio de costumbres. Tan puntual como convenientemente ambigua, la acepción joyciana es útil para cifrar al fantasma como una mera proyección de la fugacidad humana. El fantasma, después de todo, es una aparición que para serlo debió antes ser lo opuesto, una desaparición. Una abracadabra de disolvencia o resta. Es, en suma, la burbuja, la presencia de una ausencia. Somos, sin embargo, solo los vivos, con nuestro fatal lío de conciencia de nuestra transitoriedad, quienes podemos imponer cierto orden, solo cierto orden, a semejantes paradojas. La emergencia y la posibilidad teosófica y teológica del fantasma es una historia antigua, racionalizada con herramientas narrativas que solo en apariencia son innovadoras. En un ensayo destinado, sin éxito, a renovar los estudios neumatológicos, Arthur Schopenhauer enumera una decena de posibles explicaciones al fenómeno fantasmal, todas ellas inquietantemente familiares para cualquiera que conozca la añeja tradición de los fantasmas. Aunque razonable, el filósofo deriva en los mismos callejones en los que derrumbaron sus antecesores y no descarta que los fantasmas puedan tener una existencia objetiva más allá de la psicología de quienes los miramos. Así y todo, es evidente que Schopenhauer privilegia los estados alterados de conciencia y ciertas anomalías puramente corporales como causantes de la mayor parte de las visiones ultramundanas: la locura, las enfermedades físicas o anímicas, la ebriedad, naturalmente, la sugestión y en general lo que él llama fenómenos cerebrales. Son, a su entender, las razones más habituales por las cuales percibimos, cito, apariciones de figuras humanas que se asemejan engañosamente a las reales. Llama la atención que un pensador del siglo XIX tenga tan poco que aportar a lo que se pensaba sobre los fantasmas en la Europa después de Trento. En su Tesoro, publicado mientras Cervantes escribía la segunda parte del Quijote, también Covarrubias se atreve a definir el fantasma mayormente en términos de fantasía y falsedad de visión. Cito, esto es Sebastián de Covarrubias: suele acontecer en los que ni bien están despiertos ni bien dormidos y tienen flaqueza de cabeza. Otras veces suceden los fantasmas por el mucho miedo que la persona tiene, y cualquiera sombra o cuerpo, no distinguiendo lo que es, le parece aquello que él teme y tiene representado en la imaginación. Hasta aquí Covarrubias. En un giro típicamente postridentino, el capellán salta en el último momento del barco de lo racional y no omite atribuir al demonio estas visiones, interiormente tomando cuerpo fantástico. Sin embargo, a esas alturas de la definición, ya ha quedado claro que el demonio al que alude el lexicógrafo no es otro que la mente humana, expuesta ya al miedo, ya al entresueño, ya a la locura. Como quiera que sea, lo cierto es que tampoco el capellán aporta mucho a su antecesor Torquemada, de quien Cervantes y sus contemporáneos, ya lo sabemos, tendrían que haber asimilado la idea de fantasma como un ente de dudosa raíz demoníaca y más clara filiación alucinatoria.
Escribe Torquemada, cito: decimos también que las cosas que vemos y se desaparecen luego son fantasmas, pareciéndonos que nos engañamos y no las vimos, sino que se nos representaron en la fantasía. Pero esto de tal manera se hace que unas veces verdaderamente las vemos y otras nos la pone la imaginación o fantasía de tal manera delante de los ojos que nos engañan y no entendemos si es cosa que habemos visto o imaginado solamente. En suma, la fantasmagoría y la locura, la neumatología o la alteración de la conciencia han estado siempre irremediablemente hermanados. Así lo entendieron después Freud y sus herederos, lectores devotos de los 1001 espectros del teatro isabelino, no menos que del barroco español, y de la teosofía de Swedenborg. Gracias a estos pensadores, el fantasma abandonó del todo su carácter ultramundano y supercheril para ser definitiva o exclusivamente psicológico. Las definiciones que del fantasma se dan o hacen en el Renacimiento y en el Barroco luchan constantemente contra la demonización de los espectros. Si bien la locura y las alucinaciones siguen siendo asunto del diablo, los fantasmas se muestran constantemente refractarios a la maldad propia del perverso espíritu que los estimula con permisión divina, es decir, Satanás. Dirías entonces que el titubeo ontológico y ético es connatural a la idea misma del fantasma. Y si a ello añadimos la confusión característica de una época de simulaciones y críticas a la simulación como es el barroco, así como la reflexión constante de los efluvios de la locura, no debe extrañarnos que los fantasmas en la obra de Miguel de Cervantes sean tan numerosos como difíciles de aferrar. El fantasma cervantino es objeto de un constante ir y venir en estos territorios limítrofes, donde los opuestos más que combatir se funden y se confunden. El fantasma de Cervantes fluye en las fronteras que existen entre la ultramundanidad y la superrealidad, entre la maldad demoníaca o la mera amoralidad, entre la ciencia y la alegoría, entre la realidad objetiva y el engaño psicológico. En el siglo y en la obra de Cervantes, el fantasma es una entidad obtusa y plurivalente creada por un hombre confundido en un tiempo más bien caótico. Este tratamiento de la fantasmagoría como encarnación de lo liminal es notable sobre todo, mas no exclusivamente, en las dos partes del Quijote, donde la ironía del autor y la locura del protagonista exacerban, complican y multiplican nociones fantasmales que son tímidamente nombradas en el resto de la obra del Alcalaíno. Y aquí me refiero sobre todo a las novelas ejemplares y a algunas referencias fantasmales, alusivas sobre todo a la ausencia del amante o a la muerte del amante, que están presentes en la Galatea. No podía ser de otro modo. En una novela que encarna la puesta en abismo de toda apariencia, el Quijote es opulento en fantasmas y almas en pena, que no siempre son la misma cosa. Por simple contraste con el resto de la obra de Miguel de Cervantes, las tres salidas del hidalgo transcurren no en uno, sino en innumerables espacios donde todo o casi todo adquiere una cualidad fantasmal. La certeza que caracteriza al hidalgo visiblemente voluptuoso y episódicamente enloquecido solo contribuye a la incertidumbre con la que el resto de los personajes ponderan y enfrentan tanto a la realidad como a la aparición fantasmal. Los horrores de la noche de Sancho ante los batanes, los enharinados molineros del barco encantado, los ensabanados del cuerpo muerto y los disciplinantes, por no hablar de los dudosos prisioneros o encantados, o prisioneros y encantados de la cueva de Montesinos, acompañan al hidalgo en su descenso a los infiernos y sobre todo en su derrota espiritual. Solitarios o gregarios, los fantasmas de Cervantes son, de cualquier manera, tan numerosos como difíciles de comprender, lo cual
resulta por entero coherente con el tiempo en que vivió, así como con la idea misma del fantasma. En realidad son escasas las referencias fantasmales en las obras anteriores al Quijote, como lo son también en el Persiles, que solo en apariencia, creo yo, es propensa a las referencias mágicas. En estas otras obras del alcalaíno es posible ver un uso tópicamente verbal, metafórico y hasta arbitrario en el uso del concepto del fantasma, un concepto que con frecuencia y sutilmente anuncia lo que en el Quijote es evidente, a saber que el fantasma suele ser confundido con el encantador y con el demonio, y que a veces se trata de un ser aparente y por ende pernicioso al que hay que inscribir en el campo semántico y teológico del multiforme Satanás del barroco, sea éste una entidad espiritual en sí misma, sea un producto de la superchería, sea metáfora erasmiana de la perversidad de las pasiones y las apariencias mundanas. En la obra de Cervantes, las más de las veces los fantasmas serán plurales, lo cual nos aproximará a las visiones fantasmales colectivas y más tarde a las estantiguas. Hay, sin embargo, fantasmas individuales o poco numerosos a los que se describen distintamente como almas en pena, demonios o fantasmas, y en algunas ocasiones como encantadores. Percibo un prurito de intensa soledad en la locura o en el arrobo amoroso que hace que en el Quijote, más que ninguna otra de las novelas y dramas cervantinos, la realidad se vuelva fantasmal y al mismo tiempo amenazante. Don Quijote, en el proceso de su anemia espiritual, se va desencarnando, se convierte paulatinamente en un fantasma que ve fantasmas, y es de pronto él mismo quien provoca espanto al tiempo que es espantado. En el capítulo 21 de la primera parte, el barbero ve venir a Don Quijote como quien ve a un fantasma, y horrorizado se deja caer del asno abajo y corre dejándosela vacía, que la visión, el fantasma de Don Quijote, afirma ser el yelmo de Mambrino. Asimismo, en las postrimerías de la aventura del cuerpo muerto, Don Quijote ha luchado con lo que piensa ser fantasmas, pero queda reducido él mismo a una visión tan maltrecha y tan irrealmente melancólica en mitad de la noche oscura, que su propio escudero lo bautizará con el nombre de caballero de la triste figura, epíteto que bien podría ser el de cualquiera de los fantasmas de William Shakespeare. A medida que Don Quijote se va disolviendo en una realidad que no puede ni quiere tolerar su gesta imaginativa, la sombra de la duda comienza a corroerlo y a fantasmarlo, mientras su impotencia ante lo fugitivo se va haciendo cada vez más notable. En el capítulo 29 dice Sancho Panza, aludiendo a Malambruno, quien supuestamente los aguarda en Trapisonda, cito: «Y más si mi amo es tan venturoso que desfaga ese agravio y enderece ese tuerto, matando a ese hideputa de ese gigante, que vuestra merced dice que sí matará si él le encuentra, si ya no fuese fantasma, que contra los fantasmas no tiene mi señor poder alguno». La intuición sanchopancesca no podía ser menos profética. Bien entiende el escudero que el fantasma es entonces un ser dominante en el mundo de lo fronterizo, y que contra él poco puede quien poco teme ni mucho menos respeta a la realidad. Si el gigante es de carne y hueso, será vencido, pero no lo será si se mueve en el ámbito de la fantasmagoría, donde Don Quijote tiene cada vez menos imperio. Esto último queda claro en la pasividad testimonial del hidalgo dentro de la cueva de Montesinos. Allí donde Don Quijote ve y escucha visiones que suponemos extramundanas y que no sabemos si son alucinaciones o sueños o mentiras, apenas participa, duda de su propia realidad y se tienta, cito, la cabeza y los pechos por certificarme si era yo mismo el que allí estaba
o alguna fantasma vana y contrahecha, pero el tacto, el sentimiento, los discursos concertados que entre mí hacía, me certificaron que yo era allí entonces el que soy aquí ahora. El hidalgo en este momento es desesperadamente cartesiano. Si se piensa, si puede sentirse, existe. Pero dime de qué te ufanas y te diré de qué careces. La amenaza de la insustancia está en el ser de piedra, en la misma medida en que la amenaza de la inexistencia está presente siempre en el loco, el agonizante, el solitario o el crítico. ¿Acaso el mayor paradigma del fantasma individual en el Quijote sea la dueña Rodríguez? Ambigua en su sexualidad y en su virtud, la triste dueña es el fantasma ensabanado, creo yo, más importante en la soledad de la locura quijotesca. Separado de Sancho, melancólico, atenazado por el deseo, el hidalgo en el palacio de los duques está, se ha dicho, más insulado que nunca. En esta clara indefensión, el hidalgo es visitado por doña Rodríguez, tan macabra como Sandia. Abre el hidalgo la puerta pensando que quien toca es Altisidora. Esto es la satisfacción de su impertinente deseo. Pero ve en cambio la encarnación misma de su propia decadencia, la caricatura de su propia sexualidad insatisfecha. Ve su espejo, pues él mismo es fantasmal y grotesco cuando acude a abrir la puerta. Cito: envuelto de arriba a abajo en una colcha de raso amarillo, una galocha en la cabeza y el rostro y los bigotes vendados. El rostro por los arruños, los bigotes porque no se le desmayasen y cayesen, en el cual traje parecía la más extraordinaria fantasma que se pudiera pensar. Así convertido él mismo en un fantasma, Don Quijote protagoniza en este encuentro una patética noche de bodas espectral entre un remedo de caballero y un remedo de doncella, como antes Maritornes fue fantasma de la hija del ventero en el castillo del Moro Encantado. Mira pues Don Quijote a doña Rodríguez y al ver su desaliño y su silencio se apresura a santiguarse. La visión que se le acerca es confrontada de esta manera por el caballero. Cito: conjúrote fantasma, o lo que eres, que me digas quién eres y que me digas qué es lo que quieres. Si eres alma en pena, dímelo y yo haré por ti todo cuanto mis fuerzas alcanzaren, porque soy católico cristiano y amigo de hacer el bien a todo el mundo, que para esto tomé la orden de la caballería andante que profeso, cuyo ejercicio aún hasta hacer bien a las ánimas del purgatorio se extiende. Termino cita. Con estas palabras deja claro Cervantes que el fantasma es menos perverso que la bruja y que el alma del purgatorio puede ser inclusive virtuosa y hasta padecer necesidad como la padece Dulcinea en la cueva de Montesinos. A esto responde la dueña, ella misma como espectro que duda si está viendo un espectro. Dice: señor Don Quijote, si es acaso vuestra merced Don Quijote, yo no soy fantasma, ni visión, ni alma de purgatorio, como vuestra merced debe de haber pensado, sino doña Rodríguez, la dueña de honor de mi señora la duquesa, que con una necesidad de aquellas que vuestra merced suele remediar, a vuestra merced vengo. Al enterarse de que su visitante ni es Altisidora, ni es un fantasma, sino una dueña, Don Quijote parece aún más aterrado. Accede no obstante a los ruegos de la monstruosa dueña y si bien mantienen ambos una prudente distancia, no podrán evitar que su epitalamio tenga un final violento, en el que una legión de sombras, acaso encabezadas por la duquesa,
molerán a golpes tanto al hidalgo como a la dueña. Escribe así Cervantes. Duró la batalla casi media hora, saliéronse las fantasmas, recogió doña Rodríguez sus faldas y gimiendo su desgracia, se salió por la puerta afuera sin decir palabra a Don Quijote. De esta manera los fantasmas individuales y solitarios quedan a merced de los fantasmas grupales o multitudinarios que son en el Quijote aún más abundantes. La violencia al final del encuentro de Don Quijote con la dueña Rodríguez es también la violencia de los seres de la nocturnidad de la venta del Moro Encantado, donde las sombras parecen siempre listas para castigar los titubeos, especialmente los sexuales, de Don Quijote. También en la venta o castillo, mucho antes de la estancia de los héroes en el Palacio Ducal, se había desatado el pandemonio de fantasmas agresivos, ello en gran medida por culpa de la lascivia no enunciada del hidalgo, que no es menor ni más noble que la del arriero que habría contratado a Maritornes. Es verdad que el triquitraque nocturno en la venta del Moro Encantado transcurre en una fantasmagoría, que sin embargo adquiere un alto grado de violencia física casi entremesil. Pero es a la salida de la venta cuando encontramos la primera reflexión concreta sobre el carácter espectral de seres plurales y reales, que no obstante son para Sancho dolorosamente materiales. En el capítulo 18 del Quijote de 1605, el escudero recién manteado se acerca a su amo, marchito y desmayado. Don Quijote, consciente de que ha abandonado a Sancho a su suerte, se excusa confirmando que el castillo está encantado, cito, porque aquellos que tan atrozmente tomaron pasatiempo contigo, ¿qué podían ser sino fantasmas y gente del otro mundo? La casuística o la retórica exculpatoria del hidalgo son sumamente dudosos, pero replican la confusión que aún se tiene sobre qué o quiénes son los fantasmas cervantinos. Cito, y confirmo esto por haber visto que cuando estuve por las bardas del corral mirando los actos de tu triste tragedia, no me fue posible subir por ellas, no menos pude apearme de Rocinante porque me debían de tener encantado. Pregunto, ¿son los fantasmas esbirros de los encantadores? ¿Son demonios o excusas o encantadores ellos mismos? La ambigüedad connatural a la especie fantasmagórica adquiere aquí un carácter, además de plural, barroco e hiperbólico. Espejos viles y esquivos de una realidad no menos precaria, aunque sin duda más precisa. Los fantasmas y sus conciudadanos de la ficción caballeresca desempeñarán a partir de ahora y más que nunca su carácter de espejos de lo real, ya no para huir del teatro del mundo, sino para acomodarse a él. Quien controla al fantasma, o quien controla al demonio, o quien controla al encantador, controla la realidad, o por lo menos su percepción. Una realidad que siempre será más monstruosa que la fantasía más desaforada. Así, en el capítulo inmediato posterior al manteamiento, Sancho acatará las reglas del juego diciendo: mire vuestra merced, no se le torne a olvidar esto como lo del juramento. Quizá les volverá la gana a las fantasmas de solazarse otra vez conmigo y aún con vuestra merced si le ven tan pertinaz. Los nuevos fantasmas a los que se refiere el escudero son ni más ni menos que los porteadores del cuerpo muerto, primera de las muy numerosas estantiguas que acompañarán al caballero en sus desventuras. No por nada Don Quijote quedará excomulgado por un fantasma transformado en cosa real. Cuando el herido bachiller lo descomulga o excomulga, Don Quijote vuelve a sus pretextos fantasmales para decir que no ha puesto manos en sagrado, sino su lanzón. Dice Don Quijote: cuanto más que yo no pensé que ofendía a sacerdotes, ni a cosa de la iglesia, a quien respeto y adoro como católico y fiel cristiano que soy, sino a fantasmas y vestiglos del otro mundo. Así, inmersos en los fantasmas plurales de Cervantes,
Termino con un breve comentario sobre las estantiguas quijotescas, como paradigma del fantasma, ya no solo grupal, sino multitudinario. Al final de su ya referida definición del fantasma, Sebastián de Covarrubias nos deleita y nos confunde con una segunda acepción del fantasma. Dice, del hombre seco, alto y que no habla, decimos que es un fantasma. Fantasmal es sin duda la imagen que inspira a Sancho a dar a su amo el nombre de caballero de la triste figura. Es curioso, por otra parte, que esta misma acepción, esta misma definición de fantasma, o una muy similar, la repita Corominas como acepción tercera del concepto de estantigua. Escribe Corominas que una estantigua es una procesión de aparecidos, de fantasmas, o una persona muy alta, seca y mal vestida. Añade a esto Corominas algunas referencias históricas, mitográficas y, por si esto no bastase, demoníacas a la palabra estantigua. Dice antiguamente o estantigua, aplicado al diablo o a un ejército de demonios, y procedente del latín hostis antiquus, propiamente el viejo enemigo, que los padres de la Iglesia aplicaron al demonio. En castellano, hues antiguo tomó el género femenino a causa del género de hueste, ejército, procedente de hostis. Cuando Cervantes recurre a la estantigua para escribir ciertos pasajes del Quijote, ésta ya contaba con una tipología más o menos identificable, y si bien presentaba algunas variantes de manera acorde con las regiones en las que se le representaba, su carácter diabólico y ultramundano era indiscutible. Nocturnas, difusas, estridentes, casi siempre a caballo y apenas alumbradas, las estantiguas eran ante todo huestes salvajes, nacidas del mundo demonizado de las cacerías, pero también, y lo sabemos gracias al maestro Redondo, eran ejércitos de fantasmas, o por lo menos de almas en pena, almas del purgatorio o en algunas ocasiones del infierno. No es de extrañar que el pueblo, ante la ineptitud del clero para desterrar plenamente el paganismo, enlace con legiones demoníacas a la estantigua como ritual de caza pagano. Tampoco sorprende que este enlace ocurra en el ámbito de la fantasmagoría. Satanás, el cazador de almas, habría reclutado en el infierno a un conjunto de demonios o de almas en pena y constituido con ellas un ejército, una hueste o desnada en la que el carácter adverso de Lucifer se habría visto multiplicado por el número de miembros de este ejército de réprobos condenados a volver a la tierra y condenados también por su aspecto aterrador. Bien es verdad que en ocasiones la estantigua podría parecer más bien una suerte de peregrinación de almas en pena, lo cual les haría parecer menos amenazadoras, mas no por ello menos demoníacas ni menos perversas en su condición. Lo cierto es que estos grupos diabólicos podían sin problema penar por un mundo que era evidentemente demasiado pecaminoso como para ser considerado paradisíaco. Por más que la Iglesia insistiera en demostrar al creyente que ningún ejército maligno o ningún grupo de fantasmas podía en realidad hacer daño al buen cristiano, la dificultad de asumir y entender y por supuesto seguir a una Iglesia que era en sí misma contradictoria y que comenzaba a desencarnarse, volvía más que verosímil la posibilidad de que el hombre, en su peregrinar por la tierra, se encontrase con una estantigua y, en el peor de los casos, que muriese en pecado para sumarse a ella. Don Quijote, criatura de soldado viejo y consciente como nadie de que las fuerzas del mal están libres por el mundo, no podía menos que estar seguro de toparse con estas huestes infernales no una vez, sino muchas. En su visión, el caballero solitario requería de un enemigo. Si no lo había, era necesario inventarlo. Y qué mejor manera de probar su destreza, ya no contra una persona, sino contra un ejército. No le bastan al hidalgo para probar la fuerza de su brazo
los que él cree escuadrones de carne y hueso, como los que constituyen las ovejas y los toros. Es necesario que su poder vaya más lejos y que los ejércitos vengan respaldados por una fuerza espiritual más poderosa que la de un rey o un general. Luchar contra una hueste infernal tiene más mérito que el combatir un ejército ordinario, pues al vencerlo no se vence solamente al malvado enemigo, sino al mismo diablo, más cercano a sus demonios y a las almas en pena que al hombre mismo. Muy largo sería entrar ahora mismo en un análisis prolijo de las diversas estantiguas a las que tiene que enfrentarse el hidalgo, entre las cuales Redondo considera la aventura del cuerpo muerto de la que ya he hablado, y sobre todo la procesión de los encantadores. Yo me he atrevido a añadir el episodio de los disciplinantes como una especie de estantigua diurna. Baste decir aquí que en la procesión de los encantadores, de la que estoy seguro, de la que mi maestro Javier Blasco hablará, es a mi entender en la procesión de los encantadores donde culmina el encuentro del hidalgo con el mundo ultramundano, ya sea el de los encantadores, el de los demonios o el de los fantasmas, y que el triunfo de Merlín en esta procesión de los encantadores es el punto culminante del triunfo del fantasma sobre la realidad del mundo cervantino, y ese triunfo es la muerte que se aproxima. Es todo, muchas gracias.